Apocalipsis 1:9-13. La aparición del Hijo del Hombre, parte 1. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, que he compartido con vosotros la tribulación y el reino y la perseverancia en Jesús, estuve en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan se refiere a sí mismo como el hermano de los que recibieron su mensaje. Tiene esta condición porque gracias al Señor se ha convertido en su hermano y por tanto en el hermano de todos los creyentes. Es importante que lo mencione ahora porque quiere hablar a los creyentes como hermano. La revelación no le fue dada a él individualmente, sino a quien tiene una multitud de hermanos. No quiere mencionar ninguna distinción, elección o mérito que haya podido favorecer su participación en la revelación. Le gustaría compartir su dignidad con todos los que tienen fe. Le gustaría ser anónimo, y sin embargo no puede presentarse sin su nombre. Debe seguir siendo Juan, llamarse Juan, referirse a sí mismo con este nombre, porque la misión le es encomendada personalmente, por supuesto, como hermano entre hermanos, pero sin embargo solo se le da a un hermano. Y es consciente de que su personalidad no faltará en esta revelación, ni en la recepción, ni en la transmisión. Al designarse así como hermano, elimina de los demás cualquier posibilidad de celos. Es uno de ellos, a quien se le ha mostrado algo como por casualidad, y sin embargo, lo que desde su punto de vista parece una coincidencia, no lo es desde el punto de vista de Dios, pues necesitaba a alguien que recibiera y transmitiera como Juan. Yo que comparto con vosotros la tribulación, el reino y la perseverancia en Jesús. Él muestra lo que los une, la participación. Tienen en común todo lo que los une al Señor y de hecho todo lo que el Señor es y lo que les ha sido comunicado por Él hasta ahora. Es una unión definitiva que se está extendiendo y seguirá extendiéndose cada vez más. Podemos reconocer ciertos episodios tomados, por ejemplo, de la vida terrenal del Señor y señalar ocasiones específicas donde hubo tal participación. Pero a partir de cada uno de estos puntos, la unión se profundizó. Fue una unión que se superó a sí misma y tuvo como único límite no la impotencia de los participantes, sino el poder exclusivo del Señor. La comunión de los creyentes entre sí se asemeja aquí a una cadena que el Señor rompe y completa continuamente. Así como a menudo la amistad de los adolescentes se basa enteramente en el entusiasmo común por un educador o un maestro y puede ser dirigida, transformada y ampliada por él. Es una comunión en la tribulación, el reino, la perseverancia en Jesús. En realidades aparentemente muy distantes entre sí, pero que todas se relacionan con el Señor y han sido redimidas por su gracia. Juan y los hermanos comparten la tribulación, pero también el reino, que se conquista con la perseverancia. Por lo tanto, comparten las pruebas y las alegrías. Juan mismo compartió en la tierra los misterios dolorosos y los misterios gozosos del Señor, y así ahora comparte ambos aspectos de la vida de la iglesia. En medio, entre la tribulación y la perseverancia, está el reino. Esta es la tarea que les corresponde en esta unión. Trabajan por él, quieren contribuir a su realización, no solos, ni como personas abandonadas, sino como participantes en todo el destino del Señor, tanto en la tribulación como en la perseverancia. Hay un misterio del Señor en la relación de intercambio entre ambos, y es muy posible que quienes reciben la revelación de Juan desconocieran hasta entonces que la participación en el reino de Cristo se expresa en la tribulación y la perseverancia. Gracias a las palabras del apóstol que demuestran la estrecha conexión entre los dos aspectos de esta existencia, se les hace más capaces de recibir la revelación. Les muestra que es precisamente en esta unión, que es la unión con el Señor, que son hermanos, que todo, la prueba y la resistencia, tiene sentido solo en el Señor y para el crecimiento del reino. Lo que constituye la comunidad de hermanos es más que una simple participación recíproca en sus destinos individuales. Es una participación en los misterios del Señor, quien se entregó por ellos hasta la muerte y continúa haciéndolo. En esta entrega de sí mismo el Señor forma tanto como es formado. Entrega algo objetivo, pero quienes lo reciben deben, para comprenderlo objetivamente, apropiárselo en la carne y transformarlo
subjetivamente. Así, a su vez, transmiten algo objetivo de una forma nueva. En la profesión de fe, el creyente no puede abstraerse completamente de sí mismo, ni del hecho de creer, ni de cómo cree. Algo de él vibra en la profesión de fe y en el servicio a Dios, incluso en sus momentos más objetivos, porque el Señor incorpora al creyente a sus palabras y a su oración. El Señor sigue siendo quien es, pero se adapta y quiere ser adaptado. No quiere dejar a la humanidad como vino, quiere traer algo de ella consigo al Padre. Así como da algo al cristiano para que el Padre lo reconozca como tal, también asume algo de la humanidad para que el Padre reconozca en él al Hijo del Hombre. Esta es la participación recíproca entre el Señor y la humanidad. Yo estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan, por lo tanto, estaba allí en misión. Allí debía cumplir su misión, la misión que lo convierte en hermano de los creyentes. Explica por qué estaba allí, confirmando así lo que dijo sobre la participación. Se convierte de nuevo en su hermano porque ellos también deben estar donde están, por la palabra de Dios, es decir, por la proclamación de la palabra. Esta proclamación, a la luz de la participación, pierde su carácter privado y se convierte en un asunto eclesial. Juan no proclama solo porque el Señor le ha encomendado hacerlo en privado, sino también, ya que está en Patmos por la palabra de Dios, porque sus hermanos también tienen la responsabilidad de proclamar y existe una especie de distribución de esta responsabilidad. Juan proclama en Patmos y los hermanos donde quiera que estén en sus iglesias. Esto se asemeja a la distribución de ministerios en una congregación religiosa. Y del testimonio de Jesús. La vida de Juan se ha convertido en testimonio. Ya no puede dar testimonio de sí mismo, sino solo del Señor. En este testimonio permanece en Patmos y participa en la nueva misión. El nuevo testimonio que ahora podrá dar a las 7 iglesias está, por así decirlo, injertado en el testimonio del Señor que dio antes y que todos sus hermanos deben seguir dando. Se diferencia del anterior solo en la medida en que le fue confiado exclusivamente a él, pero una vez que la haya compartido con los hermanos pasará a ser propiedad de los hermanos, posesión de la iglesia, y en este sentido perderá su carácter de revelación privada. Todo testimonio posee en última instancia este aspecto subjetivo, pero ese aspecto desaparece en la objetividad de la transmisión. Toda revelación es propiedad de la iglesia, y por eso Juan debe rendir cuentas. No recibe mediante la revelación un nuevo rango en la comunidad de hermanos. No es porque tenga algo nuevo, algo inesperado que transmitir que es removido de su anterior posición en la iglesia. Apocalipsis 1:10. Estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte, como el sonido de una trompeta. El día en que Juan está en éxtasis no es un día cualquiera, sino excepcional. El espíritu que se apodera de él y que proviene del Espíritu Santo lo lleva de su estado habitual a un día inusual, un domingo. Es un día de oración redoblada, un día dedicado al Señor y durante el cual el apóstol permanece particularmente cerca de él. Ese día Juan está en el Espíritu. El Espíritu del que normalmente tampoco está separado, que lo acompaña en su amor, su oración, sus ocupaciones, su testimonio, ahora ocupa todo su espacio interior. La distancia de sí mismo para transmitirle cosas que su espíritu no es capaz de transmitir por sí mismo. Juan experimenta que hay situaciones y estados en los que cesa todo control personal, en los que la distinción entre el espíritu personal, el espíritu de fe y amor y el espíritu trinitario ya no es posible. Porque el Espíritu de Dios, en quien está el éxtasis, se vuelve más poderoso que el espíritu personal. Incluso en la vida cotidiana de los cristianos, muchas cosas ocurren en el Espíritu, gracias al Espíritu que habita en ellos. Los sacramentos y su recepción, la oración, la predicación, etc. Pero el cristiano es consciente de esto en la fe y no pierde el control de su espíritu personal. En el éxtasis, por el contrario, cesa cualquier relación comprensible entre el espíritu personal y el Espíritu Santo, porque éste crece de tal manera que asume el control total, y quien está en éxtasis ya no piensa según las reglas de su espíritu.
Es cierto que también es el espíritu quien impulsa a confesar y creer. Abandonado a su propia fuerza, el espíritu humano jamás querría hacerlo. Quien sigue al espíritu, más o menos voluntariamente, descubrirá al reflexionar que no lo ha hecho por voluntad propia. Sabe que en el mejor de los casos ha obedecido a un impulso superior, pero aún puede establecer una relación, aunque ajena a su control, entre su propio espíritu y el espíritu divino. En la comunión, donde la resistencia del espíritu natural es menor, la relación puede adoptar otra forma. El espíritu humano quizás se deja guiar con mayor gusto. Pero aquí también hay un líder y un seguido. Es muy diferente aquí donde Juan es dominado por el espíritu. La oposición y la reflexión ya no son posibles. No hay límites. Es pura dominación del espíritu, ya sea que comience como una infiltración de unos segundos o tan fluida como un trueno, siempre es irresistible. El espíritu personal se vuelve tan ajeno a sí mismo que todos los sentidos, sentimientos y reflexiones se despersonalizan. Todo el hombre es ahora propiedad exclusiva del espíritu, que como el dueño de la casa ha tomado posesión de todas sus posesiones. Todo está brutalmente subordinado al espíritu, confiscado por él, quizás incluso rechazado por ser inservible por el momento. Y todo esto sin ninguna lógica humana. La posesión llega tan lejos que el espíritu se apropia de los sentidos y percepciones del hombre. Por lo tanto, no es solo una especie de expropiación, más bien el espíritu se comporta como si todo siempre le hubiera pertenecido, y lo que el hombre antes consideraba suyo, ahora se vuelve completamente ajeno, puede sentirse aniquilado por el espíritu, o como un superviviente cuyos propios sentidos de la vista, el oído y el tacto ya no existen, salvo en el sentido del espíritu. Oí una voz fuerte detrás de mí como el sonido de una trompeta. Juan puede decir algo sobre esta voz. Está detrás de él, tiene cierta fuerza y tonalidad. Pero ahora solo escucha con los oídos que el espíritu tiene a su disposición. Debe renunciar al control de otros oídos. Ya no controla sus sentidos y además le han arrebatado la posibilidad de que otros lo controlen. No puede preguntarle a nadie si él también oye la voz. El único que puede explicarla, quien tiene derecho a controlarla, es el propio espíritu. Por eso la percepción está aislada y también por eso todas las comparaciones que Juan debe usar para describir la voz son ahora poco más que aproximadas. Solo pueden transmitir una vaga idea de lo que el Espíritu le muestra. Juan compara la voz con una trompeta, porque eso es parte de lo que los hermanos pueden entender. Sin embargo, es solo una comparación. Ciertamente se basa en lo que sus sentidos percibieron previamente, pero es incapaz de preservar el carácter único de lo que el Espíritu manifiesta. Cada palabra sigue siendo una traducción, una parábola. La parábola se vuelve necesaria para la expresión, si uno no quiere invocar constantemente el testimonio del Espíritu. La parábola puede ser larga y se necesitan muchas palabras para describir a distancia lo que sucedió y fue capturado en un instante. Pero no en vano se compara la voz con una trompeta. Una frase humana tiene una secuencia. Las palabras se suceden, tienen un principio y un final, y es su ordenación que el conjunto adquiere su significado. El sonido de la trompeta, en cambio, carece de secuencia. Todo brota a la vez. Y si es una melodía, no se puede decir si el mensaje está más presente en el primer tono o en los siguientes, en toda la frase, solo en una fracción o incluso en una sola nota. Así la voz que Juan oye suena en perfecta simultaneidad. La traducción en palabras que se suceden es una interpretación en la temporalidad del lenguaje humano, un orden creado para que otros puedan comprender. No hablamos del sonido de la trompeta porque no es importante. Solo el contenido de la frase tiene valor. Pero solo Juan puede expresar y traducir este contenido al lenguaje humano. Solo él entre los hermanos oyó su sonido. Y aunque el Espíritu le ha confiscado momentáneamente todos los sentidos, espera que Juan los use más tarde de forma razonable para transmitir de forma verdaderamente inteligible lo que se le ha mostrado. Mientras Juan está en el Espíritu, este, por así decirlo, lo ha destruido, pero luego le da el mandato de reconstruirse para emprender la traducción en términos humanos. Y tan pronto como el apóstol recibe este mandato, puede llevarlo a cabo y nada se ha perdido. El hombre ha sido sacudido hasta sus cimientos, pero ahora ha sido restaurado a la integridad. Toda su personalidad que el Espíritu ha usado, también debe ser usada por el apóstol para transmitir lo que ha visto. Su libertad, su pensamiento, su razón y su voluntad fueron requisados por Dios, pero todo lo que le queda debe ser reunido
de inmediato para que la historia sea contada. Apocalipsis 1:11. Ella dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La voz habla de tal manera que Juan puede comprenderla completamente. No necesita descifrar laboriosamente su significado. El espíritu que crece y se desarrolla en él le da la capacidad de oír con claridad las palabras de la voz y percibir su significado. Antes de que la voz comience a detallar su verdadera misión, dará orden de escribirlo todo en un libro. Las experiencias que Juan está a punto de vivir no están destinadas principalmente a él, están destinadas de antemano a ser recibidas de forma permanente y duradera. Es evidente entonces que Juan debe, desde el mismo acto de recibir, funcionar de tal manera que pueda transmitir la totalidad de lo que experimenta. Su papel será perfectamente instrumental, pero sin embargo, sigue siendo en este servicio puro el discípulo del amor. En él, la instrumentalidad coincide con la elección del amor. Debe describir lo que ve sin que la visión y su registro diverjan. Debe anotarlo en un libro para preservar la cohesión. Tampoco debe recibir ninguna cantidad. Todo debe ser recopilado y encajado en un libro. Y finalmente no debe romper la unidad de lo que percibe. Lo que ha registrado así debe enviarlo a las 7 iglesias. Ellas son elegidas específicamente por el Espíritu Santo para familiarizarse con la nueva revelación. Hay otras iglesias, pero no se mencionan. Es como si el Espíritu hubiera elegido el número de iglesias según el número de sus dones. Así aparece el tema de los números en el Apocalipsis, un tema que conservará su importancia hasta el final. El número 7, en particular, el del Espíritu Santo, brillará por todas partes. Este número es asignado desde arriba por el Espíritu Santo, pero tiene sus raíces, por así decirlo, en la tierra representada por las 7 iglesias. Esto ya sugiere que todos los números del Apocalipsis, sin excepción, pueden ser interpretados y comprendidos por la tierra. Pero por otra parte, el Espíritu quiere que las iglesias no reciban la revelación de manera uniforme, más bien que cada una la reciba según su servicio particular, la transmita en el marco de este servicio y contribuya a hacer de ella una tradición. Apocalipsis 1:12. Me giré para ver quién era la voz que me hablaba, y al girarme vi 7 candelabros de oro. Para Juan ya es evidente que está en una misión. Escribirá y hará todo lo que deba hacer, pero también todo lo que pueda hacer como persona espiritual al servicio de su misión. Es consciente de que no debe recibir a ciegas, sino comprender con la mayor perfección posible. Someterá completamente sus sentidos naturales a lo sobrenatural, usándolos mientras se le permita controlarlos. Debe obedecer completamente, pero también con inteligencia, no de forma estúpida ni mecánica. En el Apocalipsis, el alma y el amor de Juan tampoco son indiferentes. Aunque no se mencione constantemente después, su actitud hacia la tarea del Apocalipsis no difiere de la que tiene hacia cualquier otra tarea del Señor. Pone toda su libertad a disposición de Dios, pero también todas sus acciones autónomas que Dios puede usar como tales. En este sentido, la voz es similar a la de un superior religioso. Espera la máxima obediencia, donde todas las fortalezas del subordinado se ponen a su disposición, pero también se restauran en la obediencia para que pueda usarlas libremente en el sentido de la misión. Por eso Juan se gira para ver y comprender, pero sus sentidos también se reajustan al nuevo objetivo. Ya no están separados como ya no están tan separados como antes. En la obediencia se unifican y se adaptan a lo nuevo, como si se extendieran más allá de sí mismos. La obediencia los aprisiona a cada uno para restaurarlos a una libertad superior. Desde el momento en que Juan oyó la voz como una trompeta, su sensibilidad se agudiza, participa en la expansión constante del mundo divino. Pero su inteligencia, su voluntad, su fe y su amor también se ven atrapados en este crescendo. Al girar se busca en esta unidad de sentidos que es nueva para él comprender la nueva situación. ¿Quién me hablaba? Juan sabe que la voz solo le habla a él. Por supuesto, está solo en ese momento, así que naturalmente la voz no puede hablar con nadie más. Pero ahora le es dado responder. También sabe sobrenaturalmente que solo a él le interesa.
y al girarse vi 7 candeleros de oro. Inmediatamente se da cuenta de su número. No necesita contarlos para saber que son 7. El espíritu en su interior ya ha preparado sus sentidos para el número 7, para todos los números que llegarán en éxtasis. Juan posee un nuevo sentido que ya no está atado al laborioso conteo terrenal. Los números responden de inmediato cuando los mira. Su obviedad no requiere verificación. Los candeleros son de oro. Su luminosidad no depende únicamente de la luz que transmiten, tienen una especie de luz interior y son de gran valor. Juan quería ver la voz y lo primero que ve son estos candelabros. Hay una distancia notable entre su expectativa y lo que percibe. Esto será así a lo largo del Apocalipsis. Ya en el Evangelio, cada respuesta del Señor supera la pregunta y la expectativa humana. Al comienzo del éxtasis, esta divergencia se hace evidente de nuevo. Juan está en el Espíritu por primera vez. Este nuevo estado despierta en él expectativas que no provienen de él, sino de su misión. Y por eso reciben una respuesta cada vez, aunque sea sorprendente. Así sucede en cada visión, ya sea que lo visto corresponda completamente o no a lo que uno había imaginado. Es seguro en todos los casos que la expectativa se cumple tan pronto como se realiza en obediencia a la visión. Pero a medida que las visiones avanzan, esa expectativa de obediencia se adapta cada vez más a lo visto. Las primeras visiones despertarán en el alma del vidente un cierto deseo de nuevas visiones, pero al mismo tiempo sabe cada vez más, con mayor claridad, que no debe pedir que se cumpla este deseo. Este deseo se deposita en él para aumentar su voluntad de entrega, no necesariamente para ser realizado como tal. Debe ser remodelado, convertirse en una expresión de entrega incondicional. El deseo de ver más para estar más cerca del Señor surge el deseo de entregarse más para corresponderle mejor. La gracia de las visiones subsiguientes debe ser tal que destierre del alma la sed de una nueva visión. Nunca se debe intentar provocar una visión, ni siquiera con una oración que tal vez en el pasado fue respondida por una visión. Nunca se debe orar, adorar ni contemplar esperando la posible recompensa de Dios. Nadie puede reclamar una segunda visión porque ya haya recibido. Nadie tiene en modo alguno la medida, la frecuencia ni la calidad de las gracias místicas. Dicha gracia solo puede recibirse mediante un fiat perfecto, un fiat que no la tenga indirectamente en mente, sino exclusivamente la voluntad de Dios. Y el fiat que responde a dicha gracia debe ser tan leve que apenas se pronuncie, que desaparezca, por así decirlo, en reverencia por la visión. Todo esto es demasiado obvio, ya que todo esto es gracia. Quien se hace disponible no necesita enfatizar constantemente su disponibilidad. No hace falta decir que está preparado. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y ceñido con un cinto de oro alrededor del pecho. Juan no dice que fuera el Hijo del Hombre, sino que lo vio con aspecto de Hijo del Hombre. A menudo en las primeras visiones existe cierta incertidumbre en la interpretación. Por un lado, el vidente está seguro de que algo ha sucedido, se le ha encomendado una tarea, todo su ser está transformado para adaptarlo a la misión. Esta transformación afecta sobre todo a sus sentidos, como se mencionó anteriormente. Es evidente para el intelecto y la voluntad que todo procede con la más estricta obediencia. Por otro lado está lo percibido, que debe recibirse y comunicarse con la mayor cautela. En sí mismo y para el vidente, el objeto es claro, pero con una claridad que depende de su estado de éxtasis. Por eso es consciente de que no puede ser demasiado cauteloso con los demás a la hora de traducir y comunicar. Por lo tanto, debe recurrir a un comparativo. Quiere decir, fue para mí como el Hijo del Hombre. No había otra explicación posible para mí. Vamos a resaltar esto. Quien escuche esta afirmación debe tener en cuenta que Juan se encontraba en el Espíritu, en una condición que lo separaba de los demás. El apóstol se esfuerza por cumplir su tarea lo mejor posible, descubrir su estado, describir
su estado y lo que le sucedía. Ahora le toca al oyente recibir este testimonio. Sí, tú también, le dice Juan, hubieras estado en el mismo espíritu y lo hubieras percibido todo lo que has visto, entonces habría sido para ti también el Hijo del Hombre. Debe tenerse en cuenta un factor de traducción. Quien desee guiar a otro a la fe, asume que éste vive en la misma gracia, y es con esta condición que puede compartir sus pruebas y experiencias. Entre los creyentes no es necesario detallar explícitamente lo que se presupone, tanto en uno como en el otro, por el hecho de recibir y experimentar, es decir, la gracia, los sacramentos, la oración. Pero cuando esta comunión en la misma tarea ya no existe, porque solo uno la recibe, la presuposición se vuelve obsoleta. Los criterios de verdad de sus palabras deben cambiar. Entonces están en obediencia. Quien ha tenido una visión no puede de ninguna manera obligar a quien no la ha tenido a creerla. No puede esperar que el otro apruebe la visión y la complete. De ahí la prudencia en la expresión. A la hora de comunicar visiones siempre se exige algo a quien no las ha recibido. Las 7 iglesias tendrán que creer al apóstol y su obediencia, ya visible en el hecho de que escribe, tendrá que ser para ellas una piedra de toque y una prueba. Y Juan, mientras esperaba que le creyeran, no solo debía esperar que creyeran en sus visiones, sino también que completaran sus palabras con un espíritu de fe adecuado. Cuando dice, vi a alguien como un hijo de hombre, las 7 iglesias deberían completar sus palabras dirigidas al propio Hijo del Hombre, y su fe debería fortalecerse en este acto de fe que se atreve a dar el paso de la semejanza a la identidad. Para un cristiano que debe conformar su vida a su fe, a veces es difícil que la profesión abstracta de fe se haga realidad. Pero cuando alguien viene y le dice, he visto al Señor, muchas cosas se vuelven más fáciles. Se siente fortalecido, ve puentes entre este mundo y el más allá, que de otro modo parecían separados por un abismo. Y aquí puede y debe dar él mismo el paso definitivo, pasando de la semejanza de Juan a la certeza, es el Señor. Al realizar este acto vivo de fe, quien no ve participa de la evidencia de la visión y se encuentra fortalecido en la fe. Ocurre lo mismo en otras ocasiones. Se puede animar al pecador, acompañarlo al confesionario, pero no se puede confesar en su lugar. Asimismo corresponde a quien escucha la visión dar el paso hacia la fe. Muchas cosas en la iglesia, la mayoría, sin duda, se transmiten por intermediarios, pero no puede haber intermediarios en el sí mismo. En todas partes hay participación y reciprocidad, pero nunca reemplazo. Las iglesias no dudarán en reconocer que Juan vio al Señor, no se detendrán en la semejanza que él insertó en su historia. Inmediatamente cerrarán la brecha en la fe, y al recibir y cumplir esta tarea de culminación pueden asumir la tarea de transmitir la fe personalmente. Vestido con una túnica larga y un cinturón dorado alrededor del pecho. La túnica cubre completamente al Señor. Es blanca como su pureza. El cinturón que lo rodea es del mismo oro que los 7 candeleros. Y como simbolizan al Espíritu, esto significa que el Señor tiene al Espíritu Santo en su interior. El Espíritu aparece en una doble manifestación, una en el Señor, concentrado, y otra a su alrededor, como disperso en la disposición visible de sus 7 dones. El Señor está como rodeado por el Espíritu Santo, su corazón como sostenido por el cinturón del Espíritu. Existe una relación directa entre su corazón y el Espíritu Santo. El cinturón también sostiene su túnica de pureza que está como suspendida de la santidad y divinidad del Espíritu Santo. Al recibir y acercarse al Espíritu Santo, el hombre puede alcanzar la pureza y participar de ella. En sí mismo es impuro. Su pureza es accidental. Al participar de los 7 dones, puede incluso ser investido internamente por el poder del Espíritu Santo, así como un estudiante ya no trabaja continuamente con el maestro porque en virtud de la materia asimilada puede obrar por sí mismo. Los dones del Espíritu están entonces en el hombre como asistentes del Señor. El Señor mismo, por otro lado, posee el Espíritu sustancialmente. Por lo tanto, también tiene la llave de la gracia del Espíritu. Así como se accede al Padre a través de Él, también se accede al Espíritu a través de Él. Y en cierto modo todos los dones del Espíritu Santo, dados y dispersos, tienen su raíz en el Señor. Se puede poseer el conocimiento como aptitud humana sin Él, pero se puede poseer el santo don del conocimiento solo a través de Él. De ahí la doble representación del Espíritu Santo en los candeleros y en el cinto.
Los candeleros encarnan al Espíritu solo porque Él también está en el cinto que rodea completamente al Señor. Sin embargo, solo la presencia de los candeleros deja claro que el Señor puede exteriorizar el Espíritu para manifestar sus riquezas. Mientras que sin el Señor no se tiene acceso al Espíritu, cada don del Espíritu proporciona acceso al Señor. Hay una circulación continua entre ambos. Alguien puede llegar al Señor por la puerta del conocimiento, pero una vez con Él debe recuperar su conocimiento para preservarlo, es decir, reformarlo según los dones del Espíritu Santo. Otro puede llegar al cristianismo a través del Señor y ahora desearía convertirlo en el objeto de su búsqueda, pero no puede permanecer en la persona del Señor. Debe avanzar hacia el Espíritu para alcanzar el descanso. Quien desee cumplir la voluntad del Señor debe dejarse llenar por Él con el Espíritu Santo. El Señor no desea una dependencia personal exclusiva, quiere poder usar la suya en el sentido del Espíritu Santo. Debe dejar que sus cualidades personales se expandan en capacidades ministeriales, y es el Espíritu Santo quien sostiene dentro de él los puestos que deben distribuirse como ministerios. Juan experimentó esto de primera mano en el Apocalipsis. No permaneció con el Señor, sino que se dejó enviar por él para actuar como vidente. Su misión actual es como un reflejo de la relación entre el Señor y los candeleros, pues pasa del amor personal a la obediencia ministerial. Y el Señor asume, por así decirlo, la tarea encomendada al apóstol como para explicársela. Él está allí, ceñido en medio de los siete candeleros, así como Juan debe estar en el Espíritu, teniendo el Espíritu, ceñido con el Espíritu, mientras percibe lo que del Espíritu lo rodea y se le manifiesta. El Señor posee y exterioriza el Espíritu, uno completándose con el otro. Y esta relación se reproduce en la misión del Apocalipsis. De hecho, está presente en toda misión cristiana. A nadie se le confía una misión sin estar completamente rodeado por el Espíritu, sin llevar la misión como un cinturón, y nadie recibe una orden de la gracia sin estar en la gracia. Dios envía a alguien solo si ya posee la gracia. La misión objetiva lo rodea, pero al mismo tiempo está dentro de él como gracia, y la misión lo rodea por todos lados. No está justo delante de él como la delgada línea del camino a seguir. Quien camina en la gracia siempre encuentra gracia. Juan había conocido hasta entonces la gracia de estar ceñido. Ahora se suma la novedad de la gracia exteriorizada. Recibe una tarea nueva e incomprensible, y no hay nadie quien que lo apoye, lo ayude, lo anime. Pero entonces ve al Señor entre los candeleros y lo sabe. Esta misión externa también es una gracia. No se debe objetar aquí que la simple obediencia le baste. Le bastaría obedecer ciegamente. ¿Por qué esta seguridad mediante la visión? De hecho, al comienzo de esta nueva misión necesita confirmación. Bien podría haber un error en alguna parte. Podría ser que un ángel le esté ordenando cosas que no provienen del Señor. No sabe a dónde lo llevará todo esto. Pero dado que la primera aparición que encuentra es la del Señor entre los candeleros del Espíritu exteriorizado y hecho ministerio, Juan sabe al mismo tiempo que se encuentra en el centro de su misión, que continúa siguiendo los pasos de Cristo y que esta misión lo coloca ahora en el Espíritu para una nueva fase de la misión. El Señor asume aquí, por así decirlo, el papel de director espiritual en la iglesia. Da una confirmación fundamental de la rectitud del camino. Sin esta confirmación, Juan podría haberse dado por vencido por temor a no seguir el camino del Señor. En la tierra, el Señor nunca le había exigido algo así, sobre todo porque Juan no debía guardarse la visión para sí mismo, sino hacer algo peligroso, describirla, informarla y hacerlo a 7 comunidades de la Iglesia Católica. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Necesitaba urgentemente una confirmación y se la concedió la aparición del Señor en medio del Espíritu. Dejo hasta acá esta primera parte de la aparición del Hijo del Hombre. Para el próximo audio, Apocalipsis 1:14 al 20. 9:13 sería por acá. Perdónenme un momento. 9:14 al 20. Buen día para todos.